Con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras vamos a hacer un recorrido por los escenarios internacionales, comenzando por las reuniones que están en este momento celebrándose entre dos potencias, que es lo que se llama Euroasia, ese nuevo bloque de poder entre Rusia y Estados Unidos, y naturalmente la presencia o la visita anunciada del presidente de Estados Unidos hacia Israel y hacia Jordania. Se mueven las fichas del ajedrez internacional dentro del conflicto palestino-israelí, pero también sin olvidar la situación planteada entre Rusia y Ucrania. Por eso, dentro de estos tiempos de tanta confrontación, es fundamental la negociación. La negociación es sentarse con el otro, discutir, llegar a acuerdos. Inclusive vimos con alegría cómo en Barbados, oposición y gobierno de Venezuela, y así lo dice la prensa mundial, están negociando para que haya unas elecciones transparentes y una cantidad de democracia superior a la que tenemos en función de los intereses de América Latina y del mundo y de la paz. Por eso, también vemos hoy que el propio presidente de Estados Unidos ha emprendido viaje a una visita de solidaridad a Israel para negociar con los israelitas y, de ser posible, con los árabes tras el ataque del grupo islamista palestino Hamas. Esto fue anunciado por el canciller de Estados Unidos, Antony Blinken, quien también ha estado viajando entre el mundo árabe y el mundo judío, entre las potencias emergentes, y dando testimonio de la necesidad de la negociación para llegar al fin de esa guerra que, como decía el Papa ayer, todos pierden. Veamos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará el miércoles a Israel para una visita de solidaridad tras el ataque del grupo islamista palestino Hamas. El anuncio fue hecho por el secretario de Estado Antony Blinken en Tel Aviv, tras una reunión de cerca de 8 horas con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Biden ha expresado su resuelta solidaridad con Israel tras sufrir el peor ataque en sus 75 años de historia, pero también manifestó preocupación por los civiles en Gaza y presionó a Israel para anular la decisión de cortar el suministro de agua al enclave. Su visita tendrá lugar cuando el ejército de Israel se prepara para una ofensiva terrestre contra el territorio controlado por Hamas. Según Blinken, Estados Unidos e Israel acordaron formular un plan que permitirá que la ayuda humanitaria de países donantes y organismos multilaterales llegue a los civiles de la bloqueada Franja de Gaza. Durante su incursión del 7 de octubre en Israel, Hamas mató a unas 1.400 personas y secuestró a unas 200. Los bombardeos israelíes de represalia sobre el enclave palestino gobernado por Hamas han provocado la muerte de unas 2.700 personas, según autoridades locales. Por supuesto que para el presidente de Estados Unidos es muy importante la asistencia y la ayuda de Israel, como también en la visión de Occidente condenar el ataque terrorista del Hamas contra la población civil israelí. Pero también piden al gobierno de Israel la aplicación del derecho humanitario y el derecho de la guerra frente a civiles y encontrar una negociación. No es extraño por eso que el presidente ruso, Vladimir Putin, quien tiene su guerra con Ucrania, estamos viendo que lo recibió su homólogo Xi Jinping de China, con motivo de una cumbre sobre las nuevas rutas de la seda en Pekín, rutas de la seda que abarca África, Asia, América Latina y Europa, y el mundo de la Euroasia, que es el nuevo polo de poder mundial, Rusia y China. Lo cierto es que China está tratando inclusive de llegar con los palestinos israelíes y con esta facción de Hamas. Ojalá que no participe el otro grupo pro-israelí de Hezbollah que está en el Líbano, porque podría internacionalizar el conflicto con actores mucho más poderosos y potentes, que podría convertirse en una crisis de carácter mundial. Visita del presidente ruso Vladimir Putin a China. El mandatario fue recibido el martes por su homólogo Xi Jinping con motivo de una cumbre sobre las nuevas rutas de la seda en Pekín. El gobierno ruso indicó en la red social X que los dos líderes mantuvieron una breve conversación. Ambos tienen previsto mantener un encuentro formal el miércoles para tratar temas internacionales y regionales, según el Kremlin. Los dos países comparten una relación estrecha en la que China valora el papel de Rusia como bastión contra Occidente, mientras Moscú depende cada vez más del respaldo comercial y geopolítico de Pekín. China recibe esta semana representantes de 130 países para una reunión del proyecto clave de Xi, las nuevas rutas de la seda, cuyo nombre oficial es la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y que ha permitido a Pekín extender su influencia mundial. El imperio chino en su época tenía la ruta de la seda, que era por donde pasaban todos los tesoros de esa época anterior. Hoy en día la ruta de la seda pretende
emular, pero con tecnología y conciencia, y además con las nuevas economías, todo el mundo, inclusive en puertos europeos. Por supuesto, Rusia será una aliada muy importante con la antigua Unión Soviética, esos estados son muy cercanos a China. Lo mismo el África y el Asia, y naturalmente es una fuerza que impregna y lo sube a China en el ranking mundial de segunda economía del mundo y a lo mejor primero en el área tecnológica. Por eso es una especie de nueva pluralidad, ya no solamente Moscú frente a Washington, sino también Washington frente a Pekín, y esto en el criterio chino más pragmático, por lo menos no es tan violento como en la época de la Guerra Fría, con las armas nucleares y la amenaza permanente de la destrucción del planeta. Y en cuanto a este conflicto árabe-palestino y la nueva geopolítica mundial, le dedicamos una reflexión de fondo y luego tendremos, como siempre, los entrevistados de Brújula Internacional. El tablero político del ajedrez mundial se encuentra muy complicado con la visita del presidente de Rusia a China, a Pekín, donde se van a tocar los temas fundamentales de la relación de Pekín con Ucrania y la posibilidad de un fin de la guerra, pero también dentro del espíritu de la nueva confrontación de Palestina e Israel o del sector radical de Palestina, que es Hamas, quien provocó este conflicto y donde se pide, más allá de la condena mundial al acto terrorista de Hamas, que Israel, frente a la ofensiva contra Gaza, tenga presente las normas del derecho internacional y la acción humanitaria con el corredor que están pidiendo varios estados para la protección civil, sobre todo de ancianos y de niños y mujeres, en una guerra que es absurda para todos, como decía el Papa, y que tienen que sentarse a negociar definitivamente todo el pueblo palestino y todo el pueblo de Israel. El presidente Vladimir Putin, aprovechando la presencia en este tercer foro de las nuevas rutas de la seda, donde el interés fundamental de China es el comercio y extender su influencia en todo el mundo, incluyendo América Latina, naturalmente que para Putin es importante el apoyo de China en el problema que tiene con Ucrania, pero también podrían Rusia y China ser mediadores en el conflicto de Israel, porque tienen buenas relaciones tanto con Israel como con el Estado palestino. Rusia y China buscan un nuevo polo mundial de poder, lo que llaman Unión Económica Euroasiática. Sobre la construcción de una gran Eurasia coinciden plenamente con las ideas chinas propuestas en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Precisamente más de 100 países están discutiendo ahora en China la Franja y la Ruta china, que ha llegado a acuerdos con varios países de construir carreteras, ferrocarriles y otros proyectos de infraestructura y transporte que de otro modo resultaría difícil costear. Este foro marca el 10º aniversario del plan que a largo plazo China presentó como la palanca para expandir su influencia económica en todo el mundo. Hoy, con las declaraciones del gobierno de Irán, podría complicarse más el conflicto si no se llega a un acuerdo, porque ya hay un fuego cruzado entre el ejército israelí y la milicia chiita libanesa Hezbollah, que responde a la política de Irán, y las tensiones aumentando entre Israel y el Líbano. El ejército israelí ha ordenado la evacuación de personas a 28 comunidades cercanas a la frontera libanesa, y Hezbollah dijo que el aumento de los ataques era una advertencia y no significaba que hubiera decidido ir a la guerra entre Israel y Hamas. Pero informes de prensa nos señalan que siguen los combates con Hezbollah y con las Fuerzas Armadas del país de Israel, con lo cual con dos frentes se le complica al gobierno de Netanyahu, quien además comienza a tener críticas internas y voces que señalan la necesidad de llegar definitivamente al acuerdo de la existencia del Estado palestino y la existencia del Estado de Israel, con buenas relaciones y al margen de las incidencias internacionales que puedan tener la presencia de Estados Unidos, de Europa, de China o de Rusia. El ministro de Exteriores de Irán se reunió con el jefe del Buró Político del Movimiento Islamista Palestino Hamas en Qatar, mientras que el líder supremo de Irán, Al-Jamenei, aseguró que los palestinos se impondrán en la guerra contra Israel. Biden, por su parte, habló con teléfono con Netanyahu y Abbas, y el presidente de Estados Unidos ya ofreció este sábado al líder de la Autoridad de Palestina, Mahmoud Abbas, su pleno apoyo para que ayuda humanitaria llegue a la Franja de Gaza. Y el primer ministro israelí, Netanyahu, conversó también con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en conversaciones permanentes para buscar la paz y no demasiado tarde, porque podría ser un conflicto no solo regional, sino de carácter mundial.